Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestras clases de literatura. Porque el frío, está haciendo hoy día mucho frío, chicos, ¿no? Por eso que estamos todos abrigados, pero hay chicos que ya no están, ¿no? Bueno, por ahí ya deben asistir. Bien, chicos, muy buenas tardes con todos. Y ya todo me escucha, se ve la diapositiva. Vamos a dar inicio a las clases de literatura que corresponden a la semana número 12. Bien, ahí ustedes seguían su separata. Bien, vamos a continuar una vez más con la literatura peruana. En este caso, vamos a continuar con lo que estuvimos con la semana pasada. Vamos a volver a retomar lo que es el costumbrismo de Manuel Ascenso Segura con la obra Ñacatita y luego las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Bien, jóvenes, ahí ustedes tienen también el tema. En este caso vamos a hablar de algunas tradiciones. Bien, y comenzamos. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo acerca del costumbrismo, jóvenes, y estuvimos hablando que en esta etapa, prácticamente inicio de la etapa republicana en el Perú, habían dos formas de pensamiento, el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Estas formas de vida que se tenía en la ciudad de Lima de aquel entonces, ¿no? Conlleva que la literatura también tenga dos tendencias literarias, como es el llamado criollismo, liderado por Manuel Asensio Segura, y por otro lado, el anticriollismo, liderado por Felipe Pardo y Aliaga. Entonces, estamos retomando, recordando a jóvenes lo que hizo la semana pasada. Entonces, en estas dos formas literarias, nosotros la vez pasada quedamos en, de manera general, hablar de Felipe Pardo como anticriollo con su eh, artículo costumbrista llamado Un viaje. Y ahora nos centramos al criollo, a Manuel Asensio Segura. Bien, ahí tienen ustedes y ahora sí comenzamos. Ahí está. Bien, jóvenes, entonces también habíamos comentado de él y ustedes también tienen en su separata, se han vuelto a poner ahí las características del costumbrismo, ¿no? De repente la vamos a recordar por ahí un poquito, ¿no? Obviamente este movimiento costumbrista se acerca, ¿no? A la realidad de la ciudad de Lima, va a describir costumbres, formas de vida, también habíamos mencionado algunas de ellas, y lo vamos a volver a tomar ahora con Ascenso Segura. Este costumbrismo también nos permite, pues, como se dice, mostrar en un momento la situación política, ideológica de aquel entonces, ¿no? La forma de querer conservar, ¿no? Las costumbres españolas, como por ejemplo los matrimonios concertados, ¿no? Estas obras tienen una intención moralizante. Definitivamente se busca un cambio en la sociedad, dejando de lado situaciones o formas de vida que no correspondían al literalmente criollo de aquel entonces, al limeño de aquel entonces. Las formas expresivas que había en esa época, jóvenes, son el teatro y el periodismo. Sobre todo el periodismo, ¿no? Que permitía que los poetas, la gente de sociedad de aquel tiempo pueda publicar en los periódicos. Manuel Ascenso Segura es considerado padre del teatro nacional, ¿no? Porque en su época, pues esta parte del teatro él lo va a desarrollar con mucho énfasis, sobre todo mostrando las situaciones de vida social de aquella época. Bien, jóvenes, así iniciamos nosotros esta semana, ¿no? Con el llamado costumbrismo y Manuel Ascenso Segura. Manuel Ascenso Segura nace en la ciudad de Lima entre más o menos 1805 y 1871, ¿no? Definitivamente Manuel Ascenso Segura va, ¿no? Va a pertenecer a la clase de aristocracia limeña, ¿no? Pero él prácticamente se sentía un criollo más. Mucho le gustaba observar la problemática de aquel entonces, la sociedad, sus problemas, y en función a eso escribía. Pero esta vocación de escribir, pues no es de joven, mayormente lo hizo ya en una edad casi adulta, porque la primera parte de su vida estuvo siempre acompañando a su padre. Su padre era militar, por lo tanto llevó al hijo a que sea militar, porque era una costumbre también en la época, ¿no? Si tu padre era militar, tú tenías que ser militar y así, ¿no? Según la profesión que tenía. Es por eso que él va a participar en la batalla de Ayacucho, ¿no? En la batalla de Ayacucho participa y ahí es donde observo mucho la realidad de los militares y con eso tenemos nosotros su famosa obra El Sargento Canuto. Bien, también se dedica al periodismo,
¿no? Al teatro, la narrativa, la poesía. Es decir, su producción literaria es bastante amplia, pero donde va a destacar más va a ser el género teatro. Ahí se ve. Ya, el género teatro. Bien, funda dos periódicos muy importantes en la época, como es La Bolsa y El Cometa. Sigue los mismos, ¿no? En los mismos patrones que hacía Felipe Parodialiaga. Él también fundaba periódicos, él también se dedicaba justamente, ¿no? A través de su poesía, su teatro, mostrar sobre todo la parte, ¿no? La situación del Perú de aquel entonces. Bien, ahí tenemos sus obras. En este caso les han puesto Teatro Las Tres Viudas, El Sargento Canuto, Ñacatita y Gonzalo Pizarro. También tiene poesía satírica, burlesca, ¿no? Como parte de sus propias producciones. Bien, jóvenes, vamos a avanzar. Ya, aquí vamos a ver sus características, que la vez pasada no llegamos a, creo, a avanzar un poco, pero ahora yo les voy a mencionar y algunos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta. Bien, jóvenes, entonces, con respecto a su valoración, a la importancia de sus obras de Ascenso Segura, considerado padre del teatro nacional. De ahí la importancia de las producciones, porque es muchas veces sus obras donde él se concentraba en la gente de la clase media y la clase baja, es decir, los estratos populares. Su acercamiento con el pueblo era bastante, muy observador, muy crítico y sobre todo un hombre que mostraba esas costumbres que muchas veces, ¿no? Hacían que las personas pues queden en ridículo, queden mal por las normas conservadoras que había dejado España. Por ejemplo, los matrimonios concertados. La creencia, por ejemplo, que las personas mayores, como en este caso Ñacatita, una señora que había vivido muchos años en Lima, era el modelo y ejemplo para las nuevas generaciones, es para decir, para familias jóvenes. Por eso que aquí la señora llamada Ñacatita con el nombre de Catalina va a ser señalada, ubicada para ello, ¿no? Como una persona mayor quien brinde pues ayuda, protección y sobre todo experiencia a las personas de aquella época, ¿no? Entonces, eso es una valoración muy importante de la obra de Cienzo Segura, ¿no? Personajes típicos como Ñacatita, como Don Jesús, Don Alejo, personas pues propiamente de la ciudad de Lima, ¿no? Y que van a ser reconocidas pues por sus características, por las costumbres que nos muestran. Por ejemplo, de Rufina muestra a las mujeres muy prepotentes, mujeres que quieren dominar, ¿no? En la familia, a su disposición. Por un lado, Jesús, que demuestra ser el padre de familia, el patriarca, pero también muchas veces, a veces un poco débil, ¿no? Porque se dejaba dominar por la mujer, hasta que finalmente se va a imponer. Bien, otra valoración importante en su obra Jóvenes es la utiliza modismos y términos coloquiales y populares. Este sí es muy importante tener en cuenta. Cuando hablamos de términos o modismos, estamos hablando de aquellas palabras que eran utilizadas específicamente por los criollos que estaban en la ciudad de Lima, por los criollos que vivían en las afueras de Lima, es decir, en las haciendas. Todos ellos formaban la masa de la población de esta etapa del costumbrismo. Y muchas veces ellos se expresaban usando algunas frases, algunos dichos, algunos modismos, que la gente de la alta sociedad pues se horrorizaba, les daba vergüenza de que el criollo, el limeño, use en su vocabulario palabras soeces, palabras que ya no se usan, ¿no? Arcaísmos, ¿no? Entonces ellos trataban, lo que se dice, de manejar la lengua española a su perfección, en el caso de los conservadores, mientras que el criollo hablaba de manera natural, usaba términos populares y que hoy en día muchos de esos términos han quedado. No porque hablamos de que es un criollo, es un liberal, va a hablar como quiere, va a romper las normas. No, eso no tiene nada que ver con las normas. Las normas son independientes a la forma como tú los dices. Bien, jóvenes. Entonces, es el llamado modismos o términos. Por ejemplo, decir manganzón es un término de la época, manganzón. Ay, decir que eres ocioso, perezoso, me dices manganzón. Sí, creo que es conocido. O decir, por ejemplo, otra palabra, vejete, como decía Catita, ese vejete, decía, ¿no? En vez de decirle viejo o persona mayor, vejete, decían, un poco despectivo, ¿no? O decir fulano, mengano, o decir, ¿no? Te van a despellejar, por ejemplo, despellejar, la palabra despellejar. Caprichuda, eres una caprichuda. También son modismos, términos propiamente de la época. Bien, entonces hasta ahí, jóvenes,
¿Está claro estos primeros puntos de valoración? Bien. Falta, en sus obras se emplea recursos lingüísticos de la época. Cuando hablamos recursos lingüísticos de la época, es que en este caso la literatura peruana, recuerden que hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVII, ¿no? En España se vivía el siglo de oro y en el siglo XVIII empezaba el llamado neoclasicismo. Entonces, en estas épocas, ¿sí? Las obras que van a ser utilizadas, se van a emplear, dice, emplea recursos lingüísticos de la época, o sea, recursos propios del siglo XVIII, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver qué es con respecto al lenguaje, ¿no? Por ejemplo, usualmente en la época cuando se escribía, en este caso, acciones dramáticas, no es como ahora que tú escribes, 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 no. Ellos usualmente usaban pequeños términos, es decir, pequeños enunciados, frases que van a mostrar las características propiamente de la época, ¿no? Eso es con respecto a una frase, por ejemplo, decir, váyase a freír monos. Váyase a freír monos era una forma como la gente se trataba en aquella época. Váyase a freír monos, ¿qué significa? ¿No? Es decir, como decir, no me molestes, no me fastidies, déjame en paz, algo así. Eso significa cuando se emplea otros recursos lingüísticos de la época, ¿no? Bien, esto es con respecto, jóvenes, a la valoración de la obra de Manuel Asensio Segura. Ya, entonces hasta ahí, espero que no haya alguna duda. Ya, ustedes seguían con su separado. Ñacatita, ahí como lo ves este separado, es el apelativo de el nombre Catalina. Ya, ahora. Bien, ahí tenemos primero el análisis formal, ¿no? Género dramático, especie comedia. Dice que la obra está dividida en 4 actos. Era algo usual en la época, hasta 5 se llegaba. Hoy en día tenemos solamente 3, pero en esas épocas todavía el teatro se usaba hasta 4 cuatro actos, mejor dicho. Y su contenido sí era muy importante para la época, porque con esto se demuestra que el autor era un hombre bastante culto. Esta obra está escrita en verso, era algo en la época pues no común, algo novedoso, ¿no? Porque usualmente los teatros no tienen una estructura definida, ¿no ves? Que son diálogos, pero aquí en el costumbrismo sí, se escribe a manera de verso. Y así hacían todos, ¿no? Eso quiere decir que si vas a escribir la historia a manera de verso, las oraciones van a ser también los enunciados cortos, no pueden ser extensos, pequeños, grandes, no. Y ahí se ya prácticamente se uniforma el teatro porque entra a tallar lo que es el tipo de estrofa, no, es el tipo de verso llamado el octosílabo, versos de 8. Octosílabos es versos de 8. Bien, entonces hay que tener en cuenta esos rasgos. Así. Bien, en cuanto a los personajes que tenemos ahí, Ñacatita viene del nombre Catalina, que es una mujer intrigante, chismosa, como dice, alcahueta, ¿no? De alguno de los personajes de la historia. Bien, ella el protagonista principal de la historia. Luego sigue Doña Rufina, quien es madre de Juliana, ¿no? Ella es uno de los miembros importantes de la familia, muy celosa e imponente, autoritaria, podemos decirle. Don Jesús, padre de Juliana, un hombre bastante
tranquilo, pasivo, no buscaba las cosas, ¿no? O hacerse problema, él trataba siempre de solucionar. A diferencia de su esposa, que era mucho más autoritaria, era muy novio y sociable, quería mucho a su hija. Este, Manuel, que es un sobrino, le podríamos decir, del padre de Juliana, el dueño de las haciendas. eh, Don Alejo, Manuel, su padre había sido dueño de haciendas y cuando ponen sus padres, él era bastante niño, se lo encarga a, a don Jesús para que lo cuide, ¿ya? Este, y por eso que Manuel casi es contemporáneo en edad con Juliana y ellos prácticamente van a crecer casi juntos, ¿no? Y es por eso que entre ellos, al momento de que van creciendo, se van enamorando, ¿no? Y justamente bien. Entonces, para doña Rufina, Manuel era un don nadie, podemos decirlo, ¿no? Era algo que no se valoraba, alguien que era pobre y ella quería que su hija pues se case con alguien de la alcurnia, de la aristocracia, ¿no? Es por eso que aquí se ven los matrimonios concertados. No Juan, que vendría a ser pues el mensajero quien trae la noticia de que no, don Alejo era casado. Bien, jóvenes, continuamos. Ahora dice temas. ¿Cuáles son los temas que nos presenta esta obra? También según su separata. En cuanto a los temas, tenemos la manipulación de Ñacatita, porque justamente así se va a iniciar, ¿no? Luego tenemos el matrimonio concertado por la madre. Este también es un tema importante, porque la madre es la que se encarga de concentrar el matrimonio. Y la rebeldía de la hija, porque en algún momento no es que Juliana quiera ser rebelde o atacar a la familia, no, sino que Juliana va a exigir, no se dice, no a la madre, a sus propios derechos, ¿no? Porque ella en un momento le faltó a su madre, siempre estuvo pendiente de ella. Y aquí es el amor ese que prevalece, ¿no? Entonces ellos, a eso se llama rebeldía, ¿no? Ellos lo consideran así, no porque ella quiso hacer lo que quiera, sino es parte de su contexto. Bien, jóvenes, estas son las características de la obra. Los temas ñacatita, personajes, bueno, no son los únicos, hay otros personajes más, pero estos son los más importantes. Bien, ahora nos alistamos con el argumento de ñacatita. Ya. A ver, la historia tiene cuatro actos, como se ha dicho, y la historia se inicia, se encuentran en la casa, en la sala de su casa, discutiendo sobre el futuro de Juliana. No, Jesús era un padre más querendón, él en el sentido de que hacía cariño a su hija a pesar de que ella estaba creciendo, ¿no? Mientras que Rufina era mucho más exigente, autoritaria, y ella se da cuenta, por intermedio de Ñacatita, que siempre llegaba a la casa a visitarlos, ¿no? Y traerle cositas a la familia, sin ser parientes, a ellos no eran parientes, simplemente es que eh, ahí en el pueblo, ¿no? Don Jesús y doña Rufina se habían encargado de concertar el matrimonio de Juliana, específicamente doña Rufina, ¿no? Don Jesús se entera al final, después. Entonces, doña Rufina, al concertar ese matrimonio, por el bienestar de su hija, ella así decía, va a ser ayudada por Ñacatita, que es la protagonista, ¿no? Entonces, esta situación de pleitos entre Rufina y Jesús hace pues, ¿no? Que esté en juego lo que va a pasar con Juliana más adelante, ¿no? Entonces hay un poco de sentimiento, emoción. Bien, luego de eso, de estos sucesos, ¿no? De que se dan cuenta de que eh, doña Juliana no está contenta con este matrimonio, porque doña Rufina pues la va a buscar, ¿no? Ese pretendiente. Bien,
En la siguiente dice, doña Rufina desea casar a Juliana con don Alejo, hombre aparentemente culto y acaudalado. Mm, Doña Rufina definitivamente quería que su hija se case pues con alguien importante. Y un día estaba ella en su casa, ¿no? Y entonces, después que había discutido con su esposo acerca del futuro de Juliana, pero ella un día se había puesto a conversar con Ñacatita, porque Ñacatita llega a visitarla. Y estaban conversando con Ñacatita y Ñacatita le dice, oye, le dice, ¿no? Tu hija ya está grande, tu hija ya es una persona que pues no está en edad de casarse. Y grande en el sentido porque en la época las mujeres se casaban a los 12 a 15 años. Entonces, si tú dices aquí, para Ñacatita, doña Juliana ya estaba en edad de casarse. Y entonces ella fue la que le intriga a Rufina de hacer casar a su hija, pues, ¿no? Entonces, cuando no, Rufina se entera de que hay un pretendiente y que está pidiendo la mano de una jovencita, es ahí donde ella entra tallada. Y con Ñacatita concertan el matrimonio, ¿no? Con Ñacatita van ellos a conversar, ver lo del matrimonio. Entonces, aparentemente don Alejo era culto, preparado, ¿no? Y él estaba de pasada en Lima, porque él venía a ver a su familia, ¿no? Y justamente cuando él está en Lima y va a visitar a la familia, le dicen de que si le pueden, algunos extranjeros comprar su hacienda, ¿no? Por eso que él estaba de pasada en la ciudad de Lima, ¿no? Cuando doña Rufina concerta el matrimonio, ¿no? Van donde don Alejo, donde don Jesús, pues, ¿no? Para contarle. Y don Jesús se sorprende de que doña Rufina haya tomado decisiones sin consultar, sobre todo por el matrimonio, concertado, ¿no? Porque siempre tienen que estar presentes los padres, pero en este caso estuvo doña Catita. Entonces, como que don Alejo se resiente un poco por la actitud de su esposa, pero a la vez, pero a la vez, no, no se considera lo que dice Juliana, ¿no? No se considera lo que ella pueda opinar o decir, porque en estos matrimonios, pues los padres son los que decidían. Aunque a veces don Jesús como que trataba de entender a su hija, ¿no? Porque su hija estaba sufriendo, ¿no? Entonces, como que él siempre escuchaba un poco más a su hija que su propia madre. Entonces, un día, Ñacatita y Rufina informan de que don Alejo va a ir a la casa, ¿no? Donde ellos viven, para visitar y concertar el matrimonio. Para esto, Juliana está muy preocupada porque esas cajitas que, este, no, como estaba preocupada, entonces, un ratito, un ratito. No, ya. Entonces, preocupada porque ya supuestamente se le iba a pasar la edad a, a Juliana, ¿no? Porque ella estaba entre los 2 y 15 años. Entonces, doña Catita influye, ¿no? Influye en esta decisión. Y entonces, al final, don Jesús, cuando la esposa le dice, don Jesús, como que le dice, pero ¿por qué no me has consultado, no? Es nuestra hija. Entonces Rufina le dice, porque tú mucho te demoras, ¿no? Ya habíamos discutido en la primera parte, te había dicho que hay que casar a nuestra hija y tú no haces nada. Mira que Ñacatita nos ha ayudado, Ñacatita nos ha facilitado la presencia de este gran hacendado que es don Alejo para que se case con nuestra hija. Entonces como que don Jesús está un poco incómodo, pero trata de continuar con la disposición de su esposa. Pero es ahí donde Juliana llora, pues llora porque ella está, no, preocupada porque ella no se quiere casar. Entonces, Juliana le manda a decir a la criada de su casa, Mercedes se llama ella, que lo busque, pues, ¿no? A Manuel, quien Juliana mantiene una relación oculta con Manuel, ¿no? Juliana ama a Manuel,
pero sus padres ni nadie sabe esta relación, para que Manuel, ¿no? Venga y la pueda ayudar. Manuel era, como yo les comenté, de origen humilde, era un hijo de un amigo del padre de Julián. El padre lo quería como un hijo. Entonces, ¿no? Juliana le manda con Mercedes el encargo y Manuel se entera. Por eso que Manuel va a buscar a Juliana. Pero ya en el camino se va dando cuenta de que no es fácil, pues, ¿no? Ir a buscar y decir que la amas, porque está la madre, está el padre. Entonces, él considera que va a esperar el momento más adecuado para decir, pero cuando ahora él se entera de que ya tiene un matrimonio concertado, ahora sí él mismo va a ayudar a la causa, ¿no? A que Juliana se sienta bien, que Juliana no sufra, ¿no? Entonces, es así como Manuel va a llegar en la noche a, bueno, en noche en Lima en esos tiempos era las 6, ¿no? Porque no había luz eléctrica, para conversar con Juliana, ¿no? ¿Qué es lo que podían ellos hacer? Entonces Juliana le propone huir, irse de Lima para que su mamá no lo case. Pero Manuel dice de que ellos no pueden estar toda la vida huyendo, porque doña Rufina al final tiene que aceptar, ¿no? Lo que la decisión de su hija. Entonces, Manuel lo que hace es, ¿no? Va en la noche a la casa de Juliana para conversar y acordar cómo va a ser, ¿no? La huida de ellos, ¿no? Esa noche, la Catita se quedó en la casa porque ellos iban a coordinar los preparativos del matrimonio y don Alejo, obviamente, pues esperaba el día de casarse, ¿no? Entonces, por eso acá dice que Ñacatita, anciana y alcahueta y entrometida, quiere sacar provecho de los enredos amorosos. Y es cierto, ¿no? Ella siempre buscaba esos, ¿no? En diferentes familias, los matrimonios concertados. Luego, porque siempre se le daba, pues, a ella, ¿no? Algo que podía ganar y sobre todo, pues, a eso ella le sacaba provecho. Así vivía, pues, ¿no? Esa era su forma de ser. Luego de estos sucesos, eh, Manuel acude a la casa de Juliana y se entrevista con ella. Obviamente, ya es casi el atardecer, está oscura el espacio, y ellos conversan, ¿no? Juliana llora, le dice cuánto lo siente, cuánto lo ama, pero que tiene que cumplir la decisión de sus padres. Y Manuel le dice, pues no, que era cierto, pero que no pueden dejar de pasar este intento de repente de estar juntos y hacer que sus padres se olviden del matrimonio concertado. Entonces, Manuel le propone huir a Juliana, pero en ese momento, como Manuel recién se había enterado, ¿no? de la situación, entonces Manuel le dice a Juliana que en la mañana, de ese día siguiente, en la mañana, él le va a esperar en un camino para que ella se una con él y puedan huir. Entonces, de esa forma, Manuel le dice a Juliana de que va a regresar temprano al día siguiente para llevarse, ¿no? Entonces ellos habían acordado eso. Todo lo que ellos acordaban era escuchado por Ñacatita, que se encontraba detrás escondida por ahí detrás de una puerta. Ellos estaban hablando así como en el patio y esta Ñacatita estaba escondida. Cuando Manuel se va y acuerda con Juliana lo que va a pasar, ¿no? Con ellos, eh, viene que Ñacatita escuchó todo, estaba escondida. Entonces Ñacatita, cuando se cruza con el joven le dice, señora, no vaya a decir nada, no, ayuden. Y Ñacatita le dice, sí, 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 te voy a ayudar, jovencito. Cuéntame ¿no? Lo que ha pasado, cuéntame. Y este joven le cuenta a Ñacatita lo que pensaba hacer, ¿no? Y así como Ñacatita se da cuenta de que este Manuel, ¿no? Era un jovencito muy pobre, muy humilde, ¿no? Y por eso Ñacatita lo quiere ayudar. Le dice, ya hijito, cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué te quieres huir, ¿no? Y él le cuenta, como la ve una viejita, piensa de que es de confianza, y le cuenta lo que va a hacer con Julián al día siguiente. Y esto es aprovechado por Ñacatita para luego, cuando Manuel se va de la casa, ella va donde doña Rufina, la busca y le cuenta todo lo que su hijo, todo lo que Manuel iba a hacer. Entonces doña Rufina se molesta, ¿no?
porque le dice a Jesús, mira, tu protegido se quiere robar a mi hija, ¿no? Se quiere robar a mi hija. Y entonces Jesús, que al principio tenía mucha preocupación por Jesús, porque lo quería como un hijo, se molesta, ¿no? Se molesta y le dice a doña Rufina que cómo era posible, ¿no? Que se siente decepcionado de su protegido Manuel, así que ahora va a hacer caso omiso a todas las cosas y prácticamente va a casar a su hija con don Alejo, que ahora ya no hay duda de que ellos se casen. Por otro lado, Juliana sufre mucho. Juliana llora, Juliana, el papá prácticamente ya no la quiere escuchar, la que dejan encerrada, ¿no? Para que ella no se escape supuestamente con Manuel. Y Manuel, pues no, se va a quedar esperando a Juliana en el punto que acordaron y ella nunca llegó. Por eso que Manuel regresa a la casa de Juliana para ver qué había pasado. En esos momentos, como ya había amanecido, Juliana estaba encerrada en su habitación y entonces están todos en la casa reunidos. Llega don Alejo para ya de una vez finiquitar los últimos acuerdos del matrimonio, porque don Alejo era necesario casarlo porque él viajaba al Cusco. Entonces era importante que él, podemos decir de que él se case. Entonces mandan a llamar a, a Juliana para, ¿no? El matrimonio y los últimos acuerdos. Juliana pues baja casi llorando, no quiere ver a ese hombre, don Alejo, porque joven, definitivamente don Alejo era un hombre mayor. Más o menos Juliana tenía sus 15 años y don Alejo era un hombre más o menos de 40 a 50 años. No especifica la edad, pero era mayor porque era contemporáneo con el padre de Julián. O sea, don Jesús y don Alejo casi eran de la misma edad. Entonces, era un matrimonio pues prácticamente por arreglo, ¿no? Entonces, cuando están en la sala todos y Manuel llega, pues, ¿no? Como Manuel había buscado a doña Catita en el lugar, y perdón, a Juliana y nunca llegó, entonces él fue a la casa y a través de las ventanas él comienza a observar lo que pasaba adentro. Y ahí él ve a las personas, ve a don Alejo, ve a Juliana llorando y no sabe qué hacer, ¿no? Porque él no puede entrar a la casa, ¿no? Y ahí se están haciendo los últimos preparativos de ese matrimonio. Obviamente Manuel está desesperado, no sabe cómo comunicarse con Juliana, ¿no? Y en ese momento que están todos ahí, aparece en la casa eh, un cartero, un mensajero, don Juan, para informar a don Alejo, porque le trae una carta de Cusco. Entonces, cuando viene Juan, toca la puerta y sale don Jesús. Y mismo don Jesús le dice, ¿no? Que lo trae por aquí, ¿no? ¿Cuál es su visita? Entonces, en este caso, don Juan le dice, sí, le dice, no, vengo trayendo una carta. Y él dice, don Jesús le dice, para mí, no, no, para usted no, le dice, es para don Alejo. Don Alejo, sí, acá se encuentra, estamos concertando el matrimonio, haciendo los últimos acuerdos. Y entonces Juan dice, matrimonio, y le entrega la carta a don Alejo. Don Alejo dice, sí, pero ¿quién me mandó una carta? Le dice, no, señor, yo vengo, me traigo un documento, en esta carta es la carta de Cusco, y acá la carta de su esposa. Cuando dice eso, obviamente don Jesús, doña Rufina, no se quedan sorprendidos. Y imagínense cómo estaba Ruinfín, Ñacatita igual, porque Ñacatita pensaba, pues creía de que don Alejo era soltero, ¿no? Y entonces Juan dice ese mensaje y don Jesús le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué dices eso? No, señores, que Alejo es casado y su esposa le está mandando el mensaje porque no, por eso lo estoy trayendo. Y entonces don Jesús se molesta, Juliana ahí escucha. Todo esto también lo está escuchando Manuel, que se encuentra por ahí escondido por la puerta, por las ventanas. Entonces, don Jesús le pide explicaciones a don Alejo. Le dice, señor don Alejo, ¿esto es cierto? ¿Usted es casado? Y don Alejo dice que sí, pues, y que eso era cierto. Porque ya no podía ocultar más, ¿no? O sea, ya prácticamente había sido delatado. Entonces don Jesús se molesta
y lo echa de su casa, ¿no? Lo echa, lo expulsa a don Alejo, ¿no? Eh, ahora, doña Rufina también se molesta, ¿no? Porque ella creyó de que don Alejo era soltero, ¿no? Porque él le había hablado bien de las haciendas, de todo, y aparentaba ser soltero, pero eso era mentira, ¿no? Y se tiene que ir de la casa, don Alejo. Don Jesús también echa a Ñacatita porque le dice que ella fue la que trajo a este señor diciendo pues que era un hombre importante, soltero, y eso era mentira. Y doña Ñacatita como que se escuda, dice, no, yo no sabía, y llora pues, ¿no? Porque ella es viejita. Yo no sabía eso, dice, no, a mí nadie me dijo, ¿no? Yo pensé que era soltero, así decía ella, que lloraba, ¿no? Doña Rufina dice, en ese momento dice, no, que ella tampoco sabía, que ella había contratado el matrimonio. Y mientras pasaba esto, ya en la puerta se encontraba Manuel, que estaba tocando la puerta para entrar y ayudar a Julián. Cuando Manuel está en la puerta y los criados abren la puerta, doña Rufina lo ve y lo bota, ¿no? Le dice, tú qué estás aquí, vete. Y entonces él dice que ya no va a callar más, que ya escuchó todo y que él está enamorado de Julián. Y Juliana le corresponde, ¿no? Ahí viene el acercamiento de ellos dos como parejas. Y doña Rufina no quiere, pues, ¿no? Ella no está de acuerdo de que su hija esté con Manuel. Entonces, don Jesús le hace recordar a doña Rufina, le dice, tú concertaste el matrimonio sola con Ñacatita y yo no dije nada. Ahora escucha a nuestra hija, le dice, ¿no? Nuestra hija no quiere casarse, pero ella decía, tiene un matrimonio concertado, acá está, ¿dónde está el papel, la hoja? Sí, le dice, pero eso es válido siempre y cuando, ¿no? No se haya engañado o mentido. Y ahí don Alejo es expulsado, ¿no? Y pasado la vergüenza porque había estado engañando. Doña Rufina también, ¿no? De tanta intriga, va a reconocer sus errores y va a enmendarse, ¿no? Y bien, jóvenes, así termina esta obra. Ahora, Manuel le pide a don Jesús cortejar a Juliana y don Jesús da el permiso, ¿no? Porque lo conocía Manuel. Entonces, pero doña Rufina decía de que, y seguía hablando, pues, ¿no? De que este chico no tenía padres, no tenía nada para ofrecer a su hija y cómo era posible. Entonces, don Jesús otra vez le hace recordar que, si bien es cierto, ella también había ocasionado esto, el matrimonio sin consultarla, ¿no? Entonces, jóvenes, de esta forma terminamos con el argumento de Ñacatita. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ya. Bien, jóvenes, entonces ahí ustedes tienen el argumento de la obra Ñacatita. Ya. Bien, como ya tenemos toda esta primera parte, a ver, vamos a ir viendo no ha pasado nada acá. Bien, vamos a ir viendo algunas de las preguntas. Creo que esta parte ya la hemos también desarrollado la semana pasada. Vamos a ver acá. A ver, vayan jóvenes desarrollando alguna de las preguntas, o la uno, o la dos, que tiene que ver justamente con el costumbrismo, ¿no? Podemos ir desarrollando, jóvenes, para luego ya empezar con el romanticismo, porque hay que salir de esa parte. Entonces, una vez más, nosotros podemos decir que este movimiento literario fue una lucha constante de poder no marcar los cambios en una etapa republicana, una etapa cargada de costumbres propiamente, como se dice, propiamente este, hispanoamericana, ¿no? O sea, acá las costumbres se fueron dando de acuerdo a la imposición de España, pero poco a poco va a ir cambiando esto, ¿no? Porque existen las criolladas, la parte liberal, donde nos permite expresarnos con mucho sentimiento, ¿no?
lo que se vivió en aquel momento. Bien, jóvenes, a ver si alguien ya tiene alguna de las respuestas, sobre todo la uno o la 2, que tienen que ver con la parte teórica. A ver, en la primera pregunta tenemos verdadero o falso. A ver, jóvenes, alguien por ahí que ya lo esté leyendo, desarrollando. Ya, jóvenes, a ver, nadie. Entonces, si ustedes no responden, vamos a seguir avanzando y lo vemos al final, porque igual tienen ustedes también que practicar sus preguntas. Ah, por ahí. Muy bien, Denise. Muy bien, Denise. Por lo menos ahí está. Ahí está. Denise dice que es la E, ¿no? Solamente he dicho la uno, porque la uno tiene que ver con la primera parte. Entonces, dice verdadero o falso. Respecto al valor, ¿no? Verdadero o falso de los siguientes enunciados, los rasgos formales, rasgos formales. Dice, es una tragedia costumbrista que está dividida en 4 actos. No es tragedia, ¿no? Ñacatita no es tragedia, ¿ya? Ñacatita pertenece al género dramático, eso es cierto. Bien, hizo especies ¿cómo se dice? Comedia, entonces, pero no es tragedia. En la siguiente, predominan los versos de 11 sílabas, es decir, en decasílabos. No, en el caso de Ñacatita, los versos son octosílabos, que era una característica, pues, primordial ¿no? de la literatura española. Bien, en la siguiente, respeta las unidades del teatro clásico, tiempo, lugar y acción. Y eso sí es cierto, ¿no? Se va, eh, predomina los octosílabos, pero no los endecasílabos. Por lo tanto, ahí la opción va a ser también errada, ¿no? O sea, escrita en verso sí, porque se va a dar en verso, ¿no? Y vamos a ver la influencia española, pero no de 11 sílabas, es de 8. Entonces, como que ahí tampoco es. Luego, respeta las unidades, ahí sí, eso sí es verdadero, ya. Y la última, en los diálogos se emplean expresiones populares y coloquiales también, ¿no? Yacatita utiliza muchas palabras coloquiales propias de la época, frases, dichos. Bien, la respuesta por eso es la E. Muy bien, Esther. Ya, entonces. El número 2 tiene que ver con el argumento, la 3 también. Sí. A ver, pueden ir avanzando. Ya tiene la 2, muy bien, también por ahí está haciendo. A ver, con respecto a las afirmaciones correctas al argumento de Ñacatita. Ya vamos a las alternativas. Los intereses políticos motivan el matrimonio de Juliana, no, nada, nada que ver, ¿no? No, no es parte de. Don Jesús desconfía de las intenciones de don Alejo. Sí, desde el momento de que doña Rufina presenta a don Alejo, no, don Alejo siente de que, no, perdón, don Jesús se da cuenta de que don Alejo no es la persona, no para su hija. O sea, podemos decir de repente, ¿no? Eh, Cuando doña Rufina lo presenta y le dice que ha concertado un matrimonio, don Jesús dice, no, pero ¿quién es? ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo conoces? ¿No? ¿Qué sabes de esa persona? Y lo primero que dice Rufina, ah, Ñacatita me dijo, Ñacatita tiene experiencia, ella sabe, ella no se equivoca. O sea, ese era el escudo de doña Rufina. Pero en sí,
don Jesús como que sus intenciones no eran nada, no se da cuenta de que había algo que él escondía y justamente era lo de ser casado. Entonces la 2 es una afirmación correcta. En la 3, Ñacatita ayuda a don Alejo a sus pretensiones hacia Juliana. Entonces Ñacatita dice, ayuda a don Alejo con sus pretensiones también. Eso sí es verdadero porque ella lo va a ayudar, ¿no? Lo va a llevar a o sea, hablando de bien, ¿no? Llevándole a la casa para conseguir un matrimonio. Entonces, sí hay una ayuda, ¿no? Podemos decir. Y la última, Manuel cuenta a la familia que don Alejo está casado, ¿no? Acá dice Manuel cuenta, Manuel no lo dice, Manuel entrega la carta, Manuel ya, como se dice, se sabía, se revela, ¿no? De que el hombre era casado. Entonces acá dice, cuenta la familia, o sea, no le va a decir a don Alejo, ¿no? O sea, ya directamente al entregar la carta, dando la indicación, ya se sabía, ¿no? O sea, él no le va a contar a Jesús, a él. Por lo tanto, esa alternativa no es, la respuesta es la 2 y la 3. Bien, jóvenes, listo, ahí está. Luego sigue la 3, ya la 3 tiene que ver con el tema, se lee el fragmento. Bien, entonces hasta ahí tenemos nosotros dos preguntas ya desarrolladas de la separata. Pues, compañera, ya respondí. Bien, ahora nos vamos al romanticismo en el Perú. Bien, en esta parte vamos a nosotros encontrar el llamado romanticismo en el Perú, ¿no? ¿Liderado por quién? Por Ricardo Palma. Bien, jóvenes. Entonces, en esta etapa del romanticismo peruano vamos a ver nosotros más o menos qué año nos abarca acá. Miren, ahí está. El costumbrismo, habíamos dicho nosotros, más o menos 1827, 1824, ¿no? Con las últimas expulsiones de españoles, e inicia la etapa republicana, una etapa de cambio, situaciones de vida, ¿no? Y aquí vamos a tener nosotros en cuenta eh, a pesar que el costumbrismo también había cierta inestabilidad, ahora aquí, en esta etapa del romanticismo que data de 1840 a 1879, hay una gran cantidad de años. Esto no dura ni 50 años, pero el tiempo que dura es bastante significativo por la presencia de Ricardo Palma. Como se dice, los problemas que había, ¿no? La pobreza y muchas cosas, se logra una estabilidad política, es decir, ya se sabe quién va a gobernar, quién va a continuar, a qué situación se tiene que regir, o sea, como que recién se va ordenando el pueblo y la ciudad. Por eso se hace un modesto desarrollo económico, dice, y finalmente todo esto se va a dar dentro del gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros que Ramón Castilla en sus primeros gobiernos fue un hombre bastante correcto, un hombre que buscó un desarrollo para el país, y es por eso que en ese contexto se lo menciona a él, ¿no? Porque Ramón Castilla logra mucho para el Perú en aquellos tiempos, ¿no? Como todo gobernante. Bien, entonces, estos jóvenes es decía el contexto de esta literatura, ¿no? Que pertenece al romanticismo. Bien, en cuanto a sus representantes, aquí en el Perú, vamos a encontrar a muchos representantes. Podemos decir a varios representantes, ¿no? Porque el romanticismo propiamente dicho como movimiento artístico, cultural, se va a desarrollar primero en Europa, ¿no? Ahí se desarrolla. Y luego se va a continuar con los diferentes, ¿no? Autores y géneros. Bien, entonces, en el género épico vamos a encontrar a Narciso Arestegui,
bien, como primer representante del género épico. Y cuando hablamos de épico estamos hablando del romanticismo, ¿no? Pero es un romanticismo, pues, distinto, diferente. ¿Por qué? Porque no está, no estamos hablando del romanticismo pasional que vivió España o que vivió, ¿cómo se dice? No, Alemania. No, no, es un romanticismo propiamente peruano, ¿no? Con ese estilo, con ese ímpetu de escribir como lo hizo Ricardo Palma. Entonces, Narciso Arestegui escribe prosa, ¿no? Propio de la época, con la obra El Padre Orán, Escenas de la vida del Cusco. Esta es su obra más importante que tiene Narciso Arestegui, lo hace en prosa, pero estamos hablando cuando hablamos ¿no? En este caso de formas, vamos a ver que la narrativa también da su modelo, ¿no? En el estilo romántico, pues, ¿no? Manuel Nicolás Corpancho, que es otro autor, al igual que Ascenso Segura, desarrolla mucho el teatro, bien, y entonces él nos presenta la obra El Poeta Cruzado. Pero en esos momentos, ¿no? Hablar de talento literario, ¿no? Era todo, pues, tener estas características era todo un éxito, pues, ¿no? No es como ahora, ¿no? Entonces, Nicolás Corpancho destaca en el género dramático, al igual que Manuel Ascenso Segura, ¿no? Son poetas importantes. Y terminamos con Carlos Augusto Salaverry. En el caso de Carlos Augusto Salaverry, es conocido jóvenes como el Becker de podemos decirle Becker de las poesía, porque no nos va a plantear, en este caso, una situación muy pegada al romanticismo universal, ¿no? Carlos Augusto Salaverry, como decía, le llaman el Becker peruano. Él se inspiró en una mujer llamada Ismena Torres, a quien le dedica sus poesías, ¿no? Todas las poesías están marcadas a este hombre, Carlos Augusto Salaverry. Su libro se llama Cartas a un ángel. Bien, entonces ahí tenemos a Carlos Augusto Salaverry en la poesía. Y terminamos con Ricardo Palma en el género épico. Bien, entonces estos son los máximos exponentes de esta literatura del romanticismo. Ya, a ver si vamos continuando. Ya. Bien, ahí tenemos a don Ricardo Palma. Ya. Bien, jóvenes, ahí tenemos a don Ricardo Palma, uno de los hombres, uno de los poetas más longevos que hemos tenido. Bueno, ahora que ya está muy cerca, también podemos decir, Mario Vargas Llosa, Ricardo Palma, pues definitivamente tuvo toda una trayectoria literaria muy importante para el Perú. Ya, jóvenes, entonces ahí tenemos nosotros a Ricardo Palma llamado el bibliotecario mímico. Creo que ya estamos en descanso, a ver. Mm, Ya, a ver, jóvenes, nos tomamos nuestro descanso para poder continuar con las clases.
¿Ya? Bien, chicos, retomamos esta última parte. Bien, ya ahí me están escuchando, ¿no? A ver, estamos aquí, estamos en el contexto, ya terminando esta parte, la importancia del movimiento romántico en el Perú, ¿no? Es un romanticismo, obviamente, como decía, ¿no? Que tenía un leve retraso a lo que se había desarrollado en Europa, porque en Europa se desarrolla medio año antes, aquí llega con el retraso, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos un romanticismo marcado por características propias del Perú. Si bien es cierto, tenemos características básicas como es, ¿no? Expresar con libertad los sentimientos, tenemos de repente un acercamiento, como se dice, al aspecto histórico debido a las tradiciones de Ricardo Palma. También tenemos una influencia, ¿no? Por ahí de lo que es la literatura española, específicamente el romanticismo español. Pero algo muy importante que tiene el romanticismo en el Perú es que a través de sus obras nos hace ver una nueva forma distinta de la vida de aquellas épocas, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Tanto Ricardo Palma como esos autores se centran, ¿no? En obras con contenidos propiamente, ¿no? Dándole su estilo propio y dándole características del romanticismo en sí. ¿No? Se muestran la problemática social, pero no como el costumbrismo, sino en determinadas épocas. Por eso tiene un acercamiento bastante a lo histórico, ¿ya? Y un género que va a destacar aquí, muy importante para la literatura romántica del Perú, es el género tradición, ¿no? Es un género nuevo, es un género que se va a dar en esta etapa que pertenece pues al género épico narrativo, ¿no? Y relacionado con Ricardo Palma. Bien, jóvenes, ahí tienen ustedes obras y autores, ¿no? Sobre todo la primera novela romántica en el Perú, El Padiora, ¿no? Es la primera novela romántica. O sea que sí, en el romanticismo en el Perú hubieron todos los géneros. En el género dramático hubo teatro romántico, que es El Poeta Cruzado. En el género lírico, poesía, tenemos Cartas a un ángel de Carlos Augusto Salaverry. Y como ya les dije hace un rato, Salaverry es como decir el Bécquer peruano, porque también él se inspiró en una mujer llamada Ismena Torres, ¿no? Esa es la historia de Carlos Augusto Salaver. Y él estaba casado con Mercedes Felices, muy similar a la vida de Becker, ¿no? Pero que sin embargo, Cartas a un ángel le va a dedicar a esta señora llamada Ismena Torres, ¿no? Y tenemos finalmente a Ricardo Pal. Bien, jóvenes, ahí ustedes tienen algunos detalles importantes del movimiento romántico en su llegada al Perú. Bien, vamos a ver ahora a Ricardo Palma. Bien, comenzamos. Ricardo Palma nace en la ciudad de Lima, aproximadamente en 1833 y 1919. Es uno de los poetas más longevos de la literatura peruana. O sea, vive aproximadamente 86 años. Ahí está ¿no? En esta parte. Ricardo Palma vive en la ciudad de Lima, en un solar cerca de la Plaza de Armas, por Girón Junín, más o menos por ahí. Y bueno, desde muy niño, Ricardo Palma siempre fue un joven muy alegre, muy divertido, que le gustaba escuchar historias, contar historias. Y esto debido también a que su abuela, ¿no? Juntaba a todos los niños, cuando él era pequeño, a todos los niños de su solar para contarles historias. Historias de la época incaica, historias ¿no? de la época republicana y así. Y de esa forma, por eso que Ricardo Palma conoce muchas historias del pasado peruano. Y también porque los va a leer en los diversos documentos, obras que vi en la Biblioteca Nacional, ¿no? Ricardo Palma tiene dos acontecimientos muy importantes en su vida, que es el combate 2 de mayo de 1866, donde él participa y se salva de morir. Se salva de morir porque justamente en ese momento en la torre se encontraba José Gálvez, ¿no? Que es el máximo héroe del combate de 2 de mayo. Pero en ese momento
Ricardo Palma, y como todas las sociedades, la sociedad que en la época, mucha gente importante, así seas poeta, participaba de la guerra, hasta los niños iban ¿no? a la guerra. Entonces, en ese combate de mayo, Ricardo Palma, ¿no? acompaña a José Gálvez en la torre llevando mensajes, ¿no? Por la rapidez que él escribía y todo eso. Y entonces, cuando recibe un mensaje, José Gálvez le dice, vaya a llevar el mensaje al puerto. Ricardo Palma le dice que él se quiere quedar a acompañarlo y a seguir luchando, pero él le dice, no, es una orden, anda. Y cuando Ricardo Palma baja, ¿no? hasta el puerto, sale del barco y se va al puerto, ahí escucha una explosión, y era la explosión que en la torre donde se encontraba José Gálvez había explotado. Y prácticamente se salva de morir. Lo mismo pasa cuando está la guerra con Chile, ¿no? Y ahí el término bibliotecario mendigo, porque los chilenos arrasan con todo y es más, también queman la casa de Ricardo Palma, la que estaba en Miraflores. Queman y ahí queman una de sus primeras novelas románticas llamada Los Maraños. Esta novela prácticamente se quemó y él ya no volvió a escribir más novelas. Bien, él es Ricardo Palma, él tiene su esposa, tiene sus hijos, fue un hombre muy importante y que va a ayudar a muchos poetas en la época, sobre todo, por ejemplo, a Clorinda Mato de Turner cuando viene a Lima, ¿no? Es un hombre muy reconocido en la época por su trayectoria, por las tradiciones, este género que nos va a crear y nos va a mostrar por primera vez. Bien, otro acontecimiento importante en la vida de Ricardo Palma también es cuando se va a salvar de morir y porque va a llegar un tiempo que él termina siendo marino, ¿no? Y los marinos, los soldaditos, van a la mar, ¿no? A hacer investigaciones y muchas veces cuando iban al mar profundo morían de frío, ¿no? O morían de sed, muchas veces por el sol del centro del mar. Y otras veces, ¿no? Esta gente que estaba acostumbrada pues a vivir cómodamente, ¿no? En la ciudad de Lima, y ahora cuando está en el mar sufre mucho, ¿no? Porque era parte de su misión. Ricardo Palma llega a ser marino porque prácticamente él va a ir venir huyendo, ¿no? Él había cortejado a una muchacha llamada Teresa. Cortejarlo y por sí solo. O sea, él comenzó a cortejarla, a enamorarla, sin el permiso de los padres, sin el permiso de la familia, y era algo que siempre se hacía. Pero él no, pues él, como él era un hombre que rompía como se dice, los esquemas, él no pide el permiso, le da igual, ¿no? Pensando de que no iba a pasar nada. Pero como todavía en Lima existía algunas personas conservadoras, entonces, al ver que Ricardo Palma cortejaba a una dama sin el permiso de la familia o de los hermanos, pues lo van a corretear por toda la plaza de armas. Entonces, él por huir de estos hermanos que corretearon a Ricardo Palma, él va donde un amigo, y este amigo trabajaba en la marina. Y él dice, no, me tengo que desaparecer un par de meses, le hice un año, porque si no los hermanos me van a matar por haber cortejado. Entonces, por eso que este hombre lo lleva a la marina, ¿no? Y estando en la marina, Ricardo Palma también, cuando están en misiones en el mar, su barco naufraga y termina pues también, ¿no? en el mar a orillas solo. Entonces, ahora, estando en las orillas, él y algunos sobrevivientes comienzan muchos a morir de sed y de hambre. Ricardo Palma, estando en esa isla, ¿no? Hasta su propio, como se dice, su propia orina tuvieron que tomar para sobrevivir. Así sobrevive Ricardo. Ricardo Palma tiene en su propia vida serie de aventuras, cada cosa que no le ha pasado, ¿no? Y en cada situación que él ha vivido pasado, muchas veces han sido motivos para poder escribir su producción literaria. Y jóvenes, esa es la vida de Ricardo Palma. Finalmente muere, no solo, muere descansando en su cama de su hogar, de su familia, al lado de sus nietos, que él mismo luego contaba sus propias historias a sus nietos. Y mueren, como se dice, en su ley, narrando, narrando, escuchando, contando. Y jóvenes, su máxima obra son las tradiciones peruanas, que se encuentran, ¿no? documentos literarios narrativos que va a tener dos aspectos muy importantes, la parte histórica, con algunos datos propiamente de hechos ocurridos en determinadas épocas, y la parte ficcional, porque podemos decir que estas historias de las tradiciones no quiere decir que lo que está escrito allá adentro, lo que nos cuenta Ricardo Palma, las diferentes personalidades de la época, tengan que ser verdad, porque recuerden que
esto es literatura y toda literatura es un arte, ¿no? De ahí a que las tradiciones peruanas que se encuentran entre lo ficcional y lo histórico. Bien, entonces esta es la primera parte de su vida, jóvenes. Ahora tenemos aquí el apelativo que es llamado el bibliotecario mendigo. Bien, Ricardo Palma también, jóvenes, para que tengan en cuenta, va a destacar en todos los géneros. Va a escribir poesía, va a escribir narrativa, en este caso su primera novela romántica, va a escribir teatro también. Él llega a escribir teatro, pero no es el teatro de Segura, no es un teatro romántico y a él mismo no le gustó. Por eso que él dice, no voy a escribir algo que no me apasiona, que es en el caso del teatro, pero sí le apasionaba escribir tradiciones. Entonces, ese es el género donde él más destaca, las tradiciones peruanas. Bien, género creado por don Ricardo Palma. Ya ahí tienen, jóvenes, para que vayan leyendo y voy a explicar. Por ejemplo, esos tomos que están ahí, unos tomos rojos ahí que ustedes ven de las tradiciones peruanas, ahí, por ejemplo, están todas las tradiciones de Ricardo Palma. O sea, las tradiciones de Ricardo Palma no son una, no son 10, son muchas tradiciones, ¿no? En diferentes etapas y momentos que las va a escribir. Bien. Las tradiciones peruanas, dice, es una forma narrativa que combina rasgos de la leyenda romántica y cuadro costumbrista. ¿Qué quiere decir esto? Rasgos de la leyenda romántica quiere decir que hay una profundidad, un fondo histórico que se cuenta en el relato, ¿no? Eh, Ese fondo histórico, obviamente, que se hace popular, no es el fondo de la historia, o sea, no lo que él dice es real. Puede haber utilizado personajes, puede haber utilizado personajes propiamente de esas épocas, los conquistadores, los incas, los virreyes, pero eso no quiere decir que lo que él narre tiene que ser real. Esto lo van a tomar más en cuenta como, o podemos decirle como una anécdota, ¿no? Algo así, de lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, para que tengan en cuenta esta leyenda romántica, hay una tradición llamada los incas ajedrecistas. Entonces, ¿en qué está el fondo histórico? Que los incas ajedrecistas se narran, Ricardo Palma nos cuenta, de una manera muy humorística, lo que es esta parte de cómo Atahualpa, ¿sí? Atahualpa siendo pues el máximo inca y luego va a ser capturado, finalmente, ¿no? Atahualpa va a morir después que él entregue los salones de rescate, eso a través de la historia. Pero se dice, porque eso sabemos por historia, ¿no? Que él estuvo preso y que luego lo mandaron a matar, a pesar que entregó sus cuartos de oro y todo lo parte. Pero hay una partecita que Ricardo Prueba nos dice de que Atahualpa, ¿no? Aprendió a jugar ajedrez. Ahí está justamente esa leyenda romántica, porque Atahualpa existió. El año que te ponen en la tradición también, cuando fue eso existió. Ahí los años coinciden. Pero lo que no se sabemos realmente si Atahualpa aprendió a jugar ajedrez. La tradición nos dice que Atahualpa aprendió. Y aprendió cuando estuvo preso, ¿no? Cuando estuvo ahí retenido por los españoles, mientras que se completaba el cuarto de rescate. Entonces, ahí nos cuenta esa parte, ¿no? De ahí a su importancia, ¿no? Porque se dice que estando preso, Atahualpa aprendió a jugar ajedrez, solo mirando. Y cuando el indígena se burla y le dice, no, perdón, cuando el conquistador se burla y dice este indígena, ¿no? Que va a aprender a jugar, ¿no? Y finalmente aprendió. Y es más, les ganó. Y ahí viene ellos luego lo denuncian y todo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, jóvenes, a la leyenda romántica. Todas las tradiciones tienen una leyenda romántica, tienen algo de la historia. Por ejemplo, también ustedes tienen ahí les voy a comentar, ahí, en una de las preguntas, tienen la tradición, a esta que dice, beba padre que le da la vida, por ejemplo. A lo largo de la historia, jóvenes, ¿no? Y otra vez estamos en la leyenda romántica, ¿no?
Nosotros hemos conocido la gama de virreyes que ha gobernado el Perú, muchos virreyes, pero también hubo una virreina, una mujer, que gobernó entre 8 y 10 meses, poquísimo. Por eso es que la historia no lo tiene. La historia del Perú te pone los 30 virreyes, 35 y listo, no te habla de ella. Ricardo Palma sí lo habla, porque para él hablar de ello tuvo que investigar, buscar libros, porque recuerden que él es apodado el bibliotecario Mendy. Bien, entonces esa es la leyenda romántica, ¿no? Esa parte de la historia. Y el cuadro costumbrista ya tiene que ver con tipos y costumbres de las personas, qué cosas hacían las personas en aquel tiempo, ¿no? A qué se dedicaban. Y ahí es el llamado cuadro costumbrista. Entonces, estos son dos elementos que te van a enfocar. Uno, recordar el pasado histórico y el otro, se enfoca en la realidad existente. Existente. Entonces, eso deben tenerlos claritos, jóvenes, ¿no? Leyenda romántica, fondo histórico, ¿no? Propio de nuestro país y cuadro costumbrista se enfoca en la realidad nacional. Bien, entonces les estaba comentando de esta virreina que era llamada Ana de Borja y que ustedes lo tienen ahí en una de las preguntas. La tradición se llama Beba Padre que le da la vida. Entonces en la época del virreinato, ninguna mujer podía ejercer poder, pero ella era la esposa. Entonces ella siempre ayudaba a su esposo, pero un día, ¿no? El esposo, el virrey, tiene que hacer salir de Lima, unos documentos oficiales de de la corona española en la Sierra de Perú. Tiene que salir lejos. Y le dice, mientras yo esté fuera de Lima, alguien tiene que gobernar, ¿no? Y obviamente tiene como especie de su edecán, y sí que le ayuda, pero este hombre estaba enfermo y tampoco podía asumir. Entonces su esposa le dice, yo lo voy a asumir, le dice, ¿no? El tiempo que tú estés fuera. Entonces su esposo duda, ¿no? Porque le dice, no, mira, las mujeres no están pues aptas para eso. Y él dice que no, que ella es una mujer muy decidida y completa y sí lo puede hacer. Entonces, los corregidores cuando gobiernan junto con el virrey, se burlan de ella, dice, ¿no? Esta mujer está para, como se dice, para cantarle a los gallos, ¿no? Pero para gobernar, no. Pero el virrey dice, bueno, ella es mi esposa, y si ella dice que lo va a poder hacer, lo va a hacer. Así que pasan los días, ¿no? Los meses y ella va gobernando. Obviamente la gente no la quiere, mucha gente que quiere buscarle el problema, ¿no? A esta condesa, perdón, a esta virreina llamada Ana de Borja. Hasta que un día, ¿no? Hasta que un día eh, llega al puerto del Callao una orden religiosa con muchos religiosos, ¿no? Con muchos sacerdotes religiosos. Entonces, llegan a visitar el Perú y luego uno de ellos se va a quedar designado para el Perú. Entonces le dicen a la virreina, los encargados, que tiene que verificar y estar segura de que ese hombre que se va a quedar realmente es un religioso. Porque también en la época había estafas, ¿no? A veces venía gente y decía, yo soy tal, y no era nada, simplemente que se escapaba de España y venía al Perú. Pero él vino y la virreina dice, ah, bueno, sí está bien, voy a averiguar si realmente él es, ¿no? Si realmente es un cura o no es un cura. Entonces toda la corte, o no, se burlaban de ella, porque decía, ella, ¿cómo va a averiguar eso, no? ¿Cómo va a saber si es religioso o no? Pero ella era muy astuta, era muy segura de sí misma. En la época, los sacerdotes tenían una fama. ¿Cuál era esa fama? Era que cuanto más bebían y comían, se sentían a gusto. Por eso todos los religiosos eran gorditos en la época. Tomaban el vino y comían mucho. Entonces ella decía, sí, yo voy a identificar si él realmente es un cura. Y todos le decían, tú no vas a poder, ¿cómo vas a hacer eso? Eres una mujer, ¿cómo vas a saber si él es religioso o no? Ella dice, sí, hay una forma muy sencilla y lo voy a demostrar. Y con eso se demostró que esta mujer pudo gobernar el Perú por un par de meses. Ella lo que hizo es llamar al religioso, ¿no? Con su sotana, así como había llegado, que lo traigan al palacio virreinal. Ella lo saluda y él le dice que es la virreina, que está reemplazando a su esposo por un tiempo, pero luego su esposo ya va a venir. Entonces ella le dice eso. Y ella había preparado un banquete. Todos se sorprenden, pero ¿para qué quería el banquete? ¿No? ¿Para qué quiere un banquete y va a ver al cura? ¿No? Ella preparó un gran banquete ahí
con mucho vino, y lo invita al cura y el cura se sienta. Y le dice, sirva este señor, él se llamaba, era un fraile portugués, el padre Núñez. Sírvete, padre. Y resulta de que el padre, ya, dice, ¿puedo comer? Sí, sí, le dice, puedes comer lo que quieras, sirve. Y el cura, pues los curas tienen buen apetito, eran famosos por eso, por buen comer. Comienza a comer con las manos, con lo que encuentra, tomaba el vino. Y le dice, sí, dígame señora, ¿para qué me mandó a llamar? Y seguía. Y ella le dice, ¿para qué le mandó a llamar? No, para conocerlo, le dice, y observarle cómo usted come y deleita, no se deleita. Todos los servidores se le quedaban mirando, señora, mire cómo come. Y ahí dice, todo el mundo le dice, ¿no? Y ahí ella le responde esta frase que dice, cuando él habla, le dice, beba, padre, que la vida, que le da vida. ¿No? Esa es la frase que ella le dice al religioso. Porque lo que ella estaba haciendo en ese momento era comprobar si él era realmente un cura o no, poniéndole la comida y el vino. Y el cura no paró de comer, porque era una característica de los religiosos. Porque ella quería darse cuenta si realmente él comía así. Si él comía tranquilamente y esperaba que le reciban, entonces no era cura, era un estafador. Ella por eso hizo eso. Y se demostró que realmente este hombre era un fraile, sí era un religioso, por eso que había comido de esa forma. Los religiosos comían así. Entonces, esos jóvenes, la leyenda romántica, porque te va a hablar de un cura, te habla de una persona que en un de la historia no está, pero tiene un contexto. Y el cuadro costumbrista que los curas tenían una fama pues de ser glotones en la época, de comer demasiado y tomar mucho vino. Mis jóvenes, espero que esté claro con respecto a esta parte ya de las tradiciones. Toda tradición, jóvenes, también tiene tres partes. La presentación histórica del ambiente de la tradición, el desarrollo histórico de los datos precisos para contar la tradición y finalmente la anécdota que cierra con una moraleja. Esta parte, como dice acá, cierra con una moraleja no quiere decir que es como la moraleja que hay en las fábulas, ¿ah? Sino hay cosas que se pueden determinar de manera como se dice, más superficial, reconocer cuándo es una anécdota, cuándo es una moraleja o un mensaje. Bien, jóvenes, entonces comenzamos. En la primera parte de una presentación del ambiente es cuando, por ejemplo, inicia la tradición mencionando algunos lugares de Lima, algunas fechas, algunos datos. Por ejemplo, en la tradición Don Dimas de Tejareta, que es una tradición clásica de acá, de la academia, de la pre, ¿no? En Don Dimas de Tijereta, tradición inicia así, jóvenes. Dice, érase que se era el mal que se vaya y el bien que nos venga. Por allá, en los primeros años del siglo pasado, de la ciudad virreinal, así inicia la historia. Es una presentación breve de lo que tú vas a leer, ya sea la colonia, el virreinato, la república, los incas, te van a poner. Esa es su presentación. En algunos casos también pueden tener frases, como dice acá, era el mal que se vaya y el bien que nos venga, ¿no? También. Así son las presentaciones, ¿no? Esta es la tradición de Don Dime Tijereta. Bien, luego viene ya la parte de desarrollo. En el caso de Don Dimas Tijereta, de repente ya la han escuchado también, ¿no? Es una tradición que tiene que ver justamente con la tentación al demonio, ¿no? Al diablo, a Satanás. Y todo porque en la época estábamos pues en una época donde la gente quería imponer hasta su vocabulario, qué palabras eran correctas y qué palabras no. Y ahí vienen las discusiones, ¿no? Entonces, en esta parte histórica se te van a poder poner datos precisos que dan verosimilitud al relato. Y es cierto, te mencionan años, te mencionan datos importantes y con eso, ¿no? Le dan esa verosimilitud al relato. O sea, la credibilidad que lo que se está diciendo es correcto. Bien, en el caso otra vez volvemos a Dima de Tijereta. Después que se hace la presentación, viene la parte de desarrollo. En la parte de desarrollo, específicamente, se habla ya del hecho en sí. En Don Dima de Tijereta se dice de que Tijereta era un abogado y no tenía suerte en el amor, pero él deseaba a una mujer llamada Visitación. Ya te está contando, estamos en el parte 2, ¿no? Y bueno, Visitación no hacía caso a nadie porque la tía le había dicho de que ella tiene, por su belleza tenía pues que esperar un buen partido, no cualquier, a cualquier hombre.
Entonces, y Tijereta pues le regalaba cositas a esta jovencita hasta que va a llegar un momento en que Tijereta ya no sabe qué hacer porque no tiene el amor de visitación y invoca a Satanás. Y le dice a Satanás de que si él consigue el amor de visitación, entonces eh, él le va a entregar su almilla al mismo Satanás. Entonces, como el secretario de Satanás se llama Lilith y él escucha esto, entonces él está decidido, ¿no?, a buscar a Tijereta para que le venda y le entregue su almilla. Porque para Satanás y en el infierno y su emisario, el diminutivo de alma era almilla para ellos. Así conocían la palabra. Mientras que para Tijereta y la ciudad de Lima, almilla es una prenda de vestir interior que se usa, interior, como decir un polo pequeño adentro. Pero solo lo usaban los abogados, más no la gente pobre, ¿no? Y entonces, debido a esto, se va ¿cómo se dice? A que Tijereta consigue el amor de licitación. Satán lo escucha y le dice, y le hace firmar un contrato, diciéndole que va a tener el amor de visitación por un promedio de 3 años y que luego Satán va a venir a recoger su alma, su almilla, mejor dicho, de él, ¿no? O sea, se lo va a llevar a la muerte, pues, ¿no? Entonces Tijereta le dice, ya está bien que pasen los años y entrego mi almilla. Él con mucha seguridad, ¿no? Pasan los 3 años, visitación. Cuando él regresó a su casa después de esta visitación, estaba en su cama, echada ahí, esperándolo, ¿no? Visitación había cambiado y ahora aceptaba Tijereta y se casaron y vivían felices. Hasta que un día pasa el tiempo determinado y Lili, que es el emisario de Satán, le dice a Tijereta que ya se cumplió el plazo, me tienes que pagar. Ay, 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 te voy a dar mi almilla, dice. Entonces comienza a desvestirse y Satán le dice, ¿no? El emisario le dice, oye, pero yo te he pedido que me entregues tu almilla, le dice, ¿no? Eso no es almilla, esa es tu ropa. No, señor, le dice Tijereta, esa es mi almilla. ¿Cómo que va a ser tu almilla? Tu almilla es tu alma, tú tienes que morir, le dice. No, aquí está mi contrato, señor. Yo he entregado mi almilla y mi almilla es prenda de vestir, más no mi alma, le dice. Y entonces el emisario se molesta, le dice, te estás burlando de mí, te estás burlando de Satán. Tú no puedes decir eso, tú has entregado tu almilla. Y él dice, no, almilla significa tal cosa. Y como comienza a discutir con Lili, Lili se molesta y lo lleva al infierno. Y al llegar al infierno, ¿no? Llega al infierno y Satán se molesta porque le dice, ¿por qué lo has traído a él? Le dice, si él está vivo, ¿por qué no has traído su alma? No, señor, es que él dice que no va a entregar nada, porque él dice que su almilla es esto, prenda de vestir, y que está en el diccionario. Y como en ese tiempo estaban, pues, ¿no? El cambio de las culturas y el lenguaje. Entonces, Satán le dice, sí, es cierto, tú tienes que entregar tu anilla, aquí está el contrato. Pero señor Satán, decía pues él, eso, no, no, así no es, le dice, ¿no? Yo he entregado mi almilla, no mi alma, le dice, pero señor, acá está su contrato. Sí, pero en el diccionario dice almilla, y mi almilla es mi prenda de vestir. Y entonces, Satán se molesta, pues, ¿no? Le dice a Lilith, oye, le dice, ¿no? Tú no sabías de lo que significaba almilla. Y él dice, no, pero almilla es sinónimo de diminutivo, de alma. Y él dice, no, eso no es cierto. Entonces, a ver, trae el diccionario de la Real Academia. Y trae el diccionario, pues. Y Satán comienza a buscar. Y almilla, prenda de vestir interior que usan los escribanos. O sea, si era cierto, no es diminutivo de alma. Y de esta forma, jóvenes, ¿no? Estamos ya terminando prácticamente la anécdota con el desarrollo y el cierre de la moraleja, porque en cada tradición hay un mensaje, hay una frase, hay una moraleja. Por ejemplo, en Don Dime Tijereta, que terminó contándoles prácticamente, en Don Dime Tijereta, un final podría ser así, se me pasó esto un ratito, el final de esta misma tradición vendría a ser, por ejemplo, y con este cuento redondo, así termina, así, o sea, con esas palabras, ¿no? Y con este cuento redondo,
amigo lector, con cada 4 años es bisiesto, pongo punto redondo al cuento. Descanso, que aquí tengas salud, como yo lo empeño. Así termina Ricardo Palma sus tradiciones. Como eso no es un cuento, su final es dando un mensaje al amigo lector, ¿no? Motivándolo a que mejore día a día. Bien, jóvenes, eso es, ya les conté prácticamente dos tradiciones para que tengan en cuenta. Y continuamos ahora específicamente con las características de las tradiciones peruanas. Y esto es muy importante porque esto sí viene en las preguntas del examen con respecto a sus características, ¿no? Toda tradición, dice, carece de perspectiva histórica. Y una vez más, no tiene perspectiva histórica porque esto no es historia, es una tradición, es una historia narrada, una narración, por, por un autor con su propio estilo. Entonces, si bien es cierto, usa datos de la historia, pero no quiere decir que lo que está en contenido haya pasado. Por esa pretensión, perspectiva histórica. Solo se detienen en lo anecdótico. Porque esto de, por ejemplo, de la palabra almilla, se demuestra que las personas en sus épocas todavía no sabían usar bien los diminutivos. Y era cierto, porque a veces a todo le ponían diminutivo, ¿no? Ñacatita, por ejemplo, también, todo, todo. Entonces esto generaba confusión, ¿no? Porque la palabra alma podría ser almilla, pero no, en ese tiempo almilla no era así. Almilla era prenda de vestir. Y esto como generaba confusión, más adelante la Real Academia lo saca del diccionario, ¿no? Entonces ahí tenemos. Bien, estilo. ¿Qué características tiene? La oralidad, ¿no? Porque es cierto, Ricardo Palma cuando te narra la tradición usa palabras como si te lo estuviera diciendo de manera oral. Dice, érase que se era el mal que no venga, ¿no? O sea, como si te lo estuviera contando. Es un estilo único que no tiene en cualquier narración. Una narración, un cuento. Había una vez, ¿no? Dos niños, en él no, él era, empieza con frases, ¿no? Y su estilo es así, la oralidad que es importante en las palabras que utiliza. Luego, él mismo dice, las tradiciones son para ser narradas oralmente, no para ser leídas o contadas. Es para que tú lo narres oralmente, ¿no? Y, por ejemplo, dice, y con esto, lector amigo, y con que cada 4 años es bisiesto, pongo punto redondo al cuento. Descanso, que aún tengas la salud que yo tuve en empeño. O sea, ahí se despide, miren, esa es la parte oral, esa es de Don Dima de Tijereta, por ejemplo, ¿no? La ironía es la burla, ¿no? Por ejemplo, la burla de la palabra almilla, porque Satán dice, ¿cómo es posible, Lili, que tú no sepas lo que significa la palabra almilla? Y Lee dice, no, almilla es diminutivo de alma. Y Tijereta decía, no, no, señor, almilla es prenda de vestir. A ver, traiga el diccionario. ¿No? Y ahí viene la burla, porque Tijereta se burla. Se burla porque le dice, tu emisario no sabe el lenguaje, no sabe las palabras, y se burlan. Entonces ahí viene la parte irónica de algunas situaciones, ¿no? Que se desconocían en la época. Y por último, el humor, pues, ¿no? Que es parte también de sus tradiciones de Ricardo Palma. Hay una frase que dice, y vieja pelleja aquí dio fin a la conseja. Así también, por ejemplo, termina otra tradición. Así termina, y vieja pelleja aquí dio fin la conseja. Así terminan, o sea, con frases, dichos, ¿no? Propios de la época, obviamente, ¿no? Entonces, este es el estilo jóvenes que se utiliza, ¿no? Frases, dichos, proverbios, siempre se dirige al lector. Hay un diálogo, es como si él te estuviera diciendo, ¿no? Y esto hace que tú escuches esa tradición. Bien. Según Mariátegui, Ricardo Palma, en sus tradiciones, hace una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial. Usualmente dentro de las 455 tradiciones, el 70%, 80% son tradiciones de la época de la colonia. Por eso que él dice eso, que es un sarcástico en querer pues retomar el pasado colonial y que luego más adelante eh, Manuel González Prada lo va a criticar, ¿no? Porque Ricardo Palma lo que hace es que tiene bastantes historias de la colonia. Mariátegui lo califica así. Mientras que Riva Agüero dice que Ricardo Palma es un nostálgico de la colonia, añora la colonia. Lo que pasa es que Ricardo Palma se divertía, pues, ¿no? Se divertía escribiendo tradiciones. Para él era parte de, ¿no? Y de esa forma también nosotros podemos conocer parte de esta época, ¿no? Pero de una manera muy anecdótica. Si bien es cierto, hay datos de la historia, pero vamos a la anécdota, ¿no? Y así tiene muchas tradiciones. Bien, al rincón quita calzón también, esa es otra tradición interesante, importantísima. Bien, jóvenes, este es con respecto a las tradiciones de Ricardo Palma y ahora nos vamos a las preguntas en este tiempo que queda. Ya, si hay preguntas, dudas,
Bien. Por ejemplo, también acá hay otra tradición que dice, al rincón quita calzón, ¿no? Es con respecto a la educación. Se dice que la educación, vayan usando sus preguntas, las, en la ciudad de Arequipa había un colegio religioso, ¿no? En este colegio religioso pues estudiaban gente muy importante y también niños huérfanos. Entonces un día el profesor era religioso de curas, no llega pues a la clase, estaba enfermo. Y los niños de segundo de básica primaria, algo así podemos decirle, ¿no? Más o menos, de básica primaria, estaban solitos. Eran niños pequeños entre 8 así, 7 años. Entonces el cura, el director, el mismo cura, se va a la clase, pues, ¿no? Y entonces se dice, ya, vamos a hacer la clase, niños, los niños atentos, porque es el director, pues, del colegio. Y el director comienza a preguntar, pues, a los niños, haciéndole preguntas, y los niños no respondían, pues. Y el director por eso les manda, por eso dice, al rincón quita calzón. Y los ponía en filitas así, ¿no? A cada niño, no se ve la lección, al rincón, porque luego con el látigo les daba. Porque la educación antes era así, ¿no? Así se dice que era la educación, con golpe entraba la letra. Pues también esta era otra tradición que dice la letra entra con sangre, ¿no? Entonces los castigaba, hasta que al final hubo un niñito, el más pequeño de la clase, chiquitito, estaba sentado al fondo, y el chiquito muy, ¿no? Bien gracioso, ¿no? Está todo elocuente, le dice, profe, director, ¿le puedo hacer una pregunta? O sea, él quería hacer la pregunta. Y el director molesto, pues le dice, pues no, pues está molesto porque nadie sabía la lección. ¿Le puedo hacer una pregunta así? Entonces él, sí, dígame, le dice, a ver, niño, ¿cuál es su pregunta? Dice, señor, ¿cuántos dominus se dice en una misa? Dominus viso, porque antes las misas, recuerden que también se hacían en latín, y era la par. Y el cura lo queda mirando y le dice, ¿qué? ¿Cuántos dominus visos se dice en una misa, señor? Quiero saberles. Es como decir el amén, ¿no? Algo así. Y el cura no supo responderle, pues. A ver, jovencito, usted me está... Señor, usted no me ha respondido, dígame. Y entonces ahí el cura cambia, ¿no? Y dice, ¿cómo se llama usted, señor? Yo me llamo, le dice, Francisco Javier Luna Pizarro. Ahora póngase a pensar quién fue él en la historia. Así le dijo el niñito. Y entonces, de lo que iba a castigar a todos sus compañeritos, el director cambia y dice, a ver ya, niños, siéntense. Ahí los hace sentar a todos, los regresa a su casa. Y habla pues acerca de los dominos, pero él no sabía. Entonces, como él no sabía, entonces el niño dice, señor, usted no sabe la respuesta. Entonces vaya al rincón, quita calzón, al castigo. Le dice lo mismo. Y a partir de ahí, este cura, a este niñito, como era huérfano, lo protege, lo educa porque era muy inteligente, era muy hábil. Y lo lleva a España, lo educa en España y lo trae de regreso al Perú. Y cuando regresa, es el primer, es el que dirige el primer congreso en el Perú, años después. Él, Francisco Luna Pizarro, es el que dirige el congreso, pero Ricardo Palma nos cuenta su historia de niño. Ahora, recuerden que es una anécdota, no es la historia, pero así nos dice. O sea, muchas de sus historias tienen que ver con ello, ¿no? Bien, jóvenes, ahora sí, ya les conté una más para que tengan en cuenta cuán divertidas son muchas de las tradiciones que nos presenta Ricardo Palma en sus historias. A ver, ahora sí. Bien, creo que no se me pasó nada porque todavía estamos en 15 minutos, podemos responder. En sus obras, pues listo, ya está. Habíamos hecho la uno, ahora sí, avancemos. La uno, la 2 y nos vamos a la 3. Bien, ¿qué dice la 3? A ver si alguien respondió. Dice Manuel, recuerden a Manuel, señora, usted se propasa, le dice, ¿no? Rufina, salga usted de aquí, volando, usted no se ha de casar con ella. No, le dice. Manuel, ¿y por qué no? Le dice. Rufina, porque ya he dispuesto yo a quién se la puedo dar. Juliana, contra mi gusto. Rufina, chitón, le dicen. Entonces aquí justamente vamos a ver que Rufina no quiere a Manuel, ¿no? No lo quiere porque es pobre, pues. No le interesa, ¿no? Y acá Juliana demuestra mucho ¿no? Ella respeta mucho a su madre, pero también se quejan. Dice, contra mi gusto, dice, no sé, yo no me caso en contra de mi voluntad, le dice, ¿no? Es un pequeño, una pequeña escena que les ponen ahí.
¿Cuál es el tema de Ñacatita de Manuel Acción Segura desarrollado en el anterior fragmento? O sea, ¿cuál es el tema de este fragmento? ¿A qué se nos está haciendo referencia? A ver quién responde, jóvenes, la pregunta 3. A ver, ¿alguien? A ver, chicos, respondan. Ustedes son los que tienen que desarrollar, participar. A ver, el retrato de la sociedad criolla limeña a mediados del siglo XIX. El retrato aquí, esto no es un retrato. El matrimonio concertado por intereses económicos y sociales, ella dice que lo va a casar, pero no está hablando específicamente del matrimonio concertado, ¿no? Y estamos viendo pues que estos jóvenes están rechazando, ¿no? Porque él le dice lo que va a hacer y Rufina los vota, no quiere saber nada, ¿no? Porque quiere casar a su hija con otra persona. Muy bien, por ella respondió, me dice que es la D. La C, la imposición de racionalismos, no, en el costumbrismo no hay racionalismo, ¿no? Eso será pues para el neoclasicismo, para otra etapa. La rebeldía de la hija contra una antigua costumbre social, y es cierto, ella se rebela, quiere cambiar esa costumbre, pero en el fondo respeta a sus padres, porque si bien es cierto, ella dice, no me quiero casar porque es un viejo, porque en contra de mi voluntad, pero el respeto de cumplirlo lo hace. No te lo tiene que hacer, aunque va a llorar, va a sufrir, por eso pide ayuda para escapar, ¿no? O sea, no lo quiere hacer, pero por eso quiere huir. Entonces, hay una rebeldía de parte de ella, porque era una costumbre española, más no criolla, más no de peruana. Muy bien, en la 3 es la D, como dice su compañera ahí, o su compañera, Luz, Luz, como dice. 4, ahora sí nos vamos al romanticismo. El romanticismo peruano surge a mediados del siglo XIX, de modo en relación con el romanticismo europeo. Recuerden que les dije que había un tardío, ¿no? Un momento después, ¿ya? Porque el romanticismo en Europa surge en la primera mitad del siglo XVIII y se extiende hasta casi siglo, no, hasta terminando el siglo XVIII a inicio del siglo XIX, porque empieza el realismo. En cambio aquí llega pues prácticamente en el siglo XIX, ¿no? Esto se debe a que la vertiente principal que le inspira proviene de la tradición, al igual que los anteriores movimientos literarios. Entonces, en la número 4, ¿cuál es la respuesta? Porque si ustedes recuerdan, jóvenes, el romanticismo español también tiene su rechazo, porque en esos momentos ellos se encontraban con el dominio francés. Y entonces, los españoles también tienen un retraso de años con el romanticismo de Alemania, de Inglaterra, de Francia. Ahí hay un rechazo. No, pero un retraso, no rechazo, hay un retraso de años. Y como llega también tarde a España, por eso que también llega tarde al Perú, pues no es que recuerden que es la influencia española. Entonces, ahí la respuesta en la número 4, ¿cuál es, jóvenes? A ver quién lo marca. ¿Ya? Y luego tiene al pie de la letra, que también es otra tradición. Muy bien, ya respondió ahí. La 4 es la C. Muy bien, Luz. Tenemos un fragmento que dice, Salaberry le había dicho, anda, hazle matar. Y decir esto a quien todo lo entendía al pie de la letra era condenarlo a muerte. Yo no lo afirmo, pero sospecho que Salaberry, al desaparecer, al separarse del cadáver, murmuró conmovido, valiente bruto. Y era cierto, ¿no? Él tenía un soldado llamado Paiva, ¿no? Que era muy correcto, pues no siempre faltaba por ahí alguien pues que sea correcto, ¿no? Y que cumpla todo lo que le manda el ejército español. Y una de las cosas que este capitán Paiva, que era un descendiente de un indígena, ¿no? Cumplía todo lo que le decía el general Saberri, todo, todo. Y él solamente le dice esta frase, le dice ese dicho, andaste a matar, le dice, ¿no? Como diciendo, ¿no? De acuerdo, esta es una partecita. Y como él era tan obediente, se mató. Por eso él dice, ay, ¿no? Este bruto, ¿no? Tan valiente, pero bruto, ¿no? O sea, porque todo lo hacía al pie de la letra, sí. Por eso se viene al pie de la letra, lo cumplía todo. Le decías A y él decía, decías B y así, ¿no? Entonces, esto es una tradición de Ricardo Pan. Acá dice,
El romanticismo muestra una inclinación por el pasado. El fragmento citado de la tradición, al pie de la letra de Ricardo Palma, nos narra la anécdota que involucra a personajes como el presidente Salaverry. Sin embargo, su acercamiento es ¿por qué? En las 5. Claro, menciona a Salaverry, menciona el capitán tal, pero recuerden que esto tiene que ver mucho con la anécdota, con el estilo del autor, en este caso que es Ricardo Palma. Sin embargo, su acercamiento es idealista, parcializado, sarcástico, literario. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería en la número 5? Literario y se basa en personajes extraídos de la imaginación. No, los personajes son de la realidad. Sarcástico y ironiza sobre las hazañas de su aquí no hay héroes. Parcializado, o sea, a la mitad, ¿no? Por partes. Expresa sus prejuicios sobre los personajes. No hay prejuicios, se dicen las cosas como son. No hay prejuicios. Idealista, destaca las actitudes de fidelidad y obediencia. Estas son actitudes, pero no es que destacan estas más que las otras. La respuesta es la A. Subjetivo, retrata los hechos a partir de las suposiciones, o sea, lo que yo considero que pudo haber pasado, ¿no? Suposiciones, ¿no? Bien, en la 5 es la A. A ver si respondemos, jóvenes, en la 5 es la A. Ya. Entonces tenemos la 5, vamos avanzando. A ver, la 6, lo que justo les comentaba hace un rato, beba padre que le da la vida. En la 7 que tiene que ver con Don Dimas de Tijereta, que también les he mencionado. Don Dimas de Tijereta. A ver, ¿qué dice la número 6? Y para que ustedes no digan que por mentir no pagan los cronistas, las crónicas Alcalaba, y que los obligo a que me crean bajo la fe de mi honrada palabra, copiaré lo que sobre el particular escribe el erudito señor de Mendiburu en su diccionario histórico. Al emprender su viaje a Puno, el conde de Lemos encomendó al gobierno el reino a doña Ana de Borges, su mujer. Tenemos nuestro poder un despacho de la virreina, nombrando un empleado del Tribunal de Cuentas y este encabezado como sigue. Don Pedro Fernández de Castro y Andrade, conde de Lemos, y doña Ana de Borja, su mujer, condesa de Lemos, en virtud a la facultad que tiene para el gobierno de estos reinos, atendiendo a lo que representa el tribunal. He venido en nombrar y nombro de muy buena gana, etc. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? La tradición como forma narrativa se constituye a partir de la relación de elementos históricos y recursos literarios, así como lo ficcional. En ese sentido, ¿qué función cumple el fragmento citado de Beba Padre que la da la vida, de Ricardo Pablo? ¿Cuál es la función aquí? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo con estos datos? Nos está hablando de un diccionario, nos está hablando del conde de Lemos, nos está hablando de una virreina, nos está hablando de Pedro Fernández de Castro y Andrade, datos muy importantes. ¿Cuál sería la número 6, jóvenes? A ver, se está pidiendo acá, ¿qué función cumple el fragmento citado? O sea, ¿cuál es su función? A ver, desarrollar la anécdota central del relato, no, porque acá recién estamos en la primera parte casi, ¿no? En la presentación, introducción, ¿quién es ella? ¿No? Presenta los personajes de la historia, pero los describe o los menciona, vamos a ver, de la historia, pero esto no es una historia, esto es una tradición. Otorga verosimilitud a la narración. Ironiza en torno al pasado legendario, no se está burlando de nada. Y la última, predomina el carácter libresco del texto. Libresco del texto no tiene nada que ver, o sea, acá porque menciona no quiere decir que te vas, o dice acá que te has puesto a leer el texto. Aquí la respuesta es la C, otorga verosimilitud a la narración. Eso tiene que ver con el respaldo de algunos puntos, ¿no? Algunos textos o personas que existieron en la realidad.
¿no? Personas que fueron parte de esa historia, pero que solo vamos a ver ese momento, ¿no? Que va a dar, pues, una credibilidad a lo que se dice, ¿no? Por eso que la respuesta es la C, en la número 6. En la número 7 y en la número 8, jóvenes, a ver, con eso terminamos ya. Estamos a 5 minutos, terminemos. Bien. 7. ¿Cuál es la característica del estilo de las tradiciones presente en el siguiente fragmento de Don Dimas de Tijereta, de Ricardo Palma? Y con esto, lector amigo, y con que cada 4 años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseándole que aquí tenga salud como yo lo tuve empeño en darte un rato de solaz y divertimiento. Yo creo que les leí una parte de esto. A ver, ¿qué nos está diciendo acá con respecto al estilo? Expresa sus prejuicios, como en la sociedad, muestra una actitud sarcástica, evidencia del culto al yo romántico, destaca el lenguaje popular o se dirige al lector directamente para crear un efecto de oralidad en el teatro. Al ver qué dicen las 7 jóvenes, ya para terminar, qué se dicen las 7, aquí tienen las claves de la semana, ahí está las 7 es la E. En la E porque se dirige al lector directamente para crear el efecto de oralidad en el relato. Se dirige al lector, ¿no? Y con esto, amigo, ahí se está dirigiendo, pues definitivamente. Ya, y en la número 8, a partir de las tradiciones de Palma, abordan hechos del pasado. Se afirma que carecen de perspectiva histórica, es decir, porque se mantiene en lo meramente anecdótico. Entonces, la respuesta aquí, ¿cuál es? Es decir, no profundizan en torno a los conflictos que constituye nuestro ser, porque se mantiene en meramente anecdótico, ¿no? La respuesta aquí es la D, en la 8 es la D. ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Espero que haya estado todo claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Ahí tienen las claves para que las copien. Y ya nos estamos encontrando la próxima semana. Nos encontramos la próxima semana. Bien, jóvenes, ahí está las preguntas, si no hay dudas, repasar, si hubiera alguna duda, ya saben que ustedes tienen un chat también para poder participar. Para los que llegaron por ahí recién o llegaron tarde, no lo sé. Si están ahí. Dudas, preguntas, algunos han ido respondiendo, otros se quedaron en la 4. Bien, entonces jóvenes, uy, ya no se apagó la cámara. Bien, jóvenes, entonces estamos terminando nosotros nuestra clase el día de hoy. Bien, espero que todo esté claro o se haya entendido, tuvieran alguna dificultad, alguna pregunta, algo, todavía me quedan 2 minutos antes de cerrar la clase. Gracias, jóvenes, entonces por estar ahí. Hasta la siguiente. Bien, chicos, entonces me estoy despidiendo. Nos estamos reencontrando la próxima semana. Muy buenas tardes, que les vaya bien, repasen y estudien y abríguense mucho, que está haciendo mucho frío. Bien, nos reencontramos. Bye, jóvenes. Estoy por salir ya.